tercer año consecutivo que estamos tratando de institucionalizar en Venezuela el 5 de diciembre como el Día de la Sonrisa. Es una actividad muy sencilla en la que estamos buscando que la gente vuelva a sonreír, humanizar al ser humano, tener contacto visual que se ha perdido y a través de una sonrisa, a través de un gesto amable, a través de un asentimiento. La idea es que todos podamos volver a sonreír. Queremos agradecer obviamente la compañía de Carabobo Fútbol Club, ha sido un éxito, ustedes pueden haber visto cómo la gente los estaba esperando y bueno, nada, invitarlos a sonreír, invitarlos a ver la vida de la mejor manera. Bueno, para nosotros ha sido un éxito total, de hecho se estaba agradeciendo, hablando con los muchachos, además por la receptividad del público, evidentemente la gente los estaba esperando, se sorprendieron, se tomaron fotos y esa es la idea, pues, para que tengamos ese contacto con nuestra gente, con nuestros ídolos, con nuestros jugadores. Sí, bueno, nosotros estamos invitando porque así como hicimos con el lanzamiento del calendario, donde invitamos a Pablo Sandoval, queríamos tener contacto con ustedes porque queremos hacer actividades donde involucremos al equipo, donde involucremos a la gente que va al estadio. Estamos en conversaciones a ver si logramos por ahí una copa a beneficio de la fundación. Todo eso nos va a llevar un poco también a humanizar a los jugadores, también nos va a llevar a tener esa labor social tan importante que es, y cualquier día de estos invitarlos a una visita hospitalaria, que es nuestra labor principal. Siempre motivado siempre de dar algo de lo que hacemos nosotros, de dar una alegría, llevar en esta época más. Creo que este tipo de eventos siempre, en lo personal me gusta estar, compartir con los niños. Siempre he compartido con los niños con Calza aquí en Puerto La Cruz. Y hoy cuando se presenta esta iniciativa, lo hago con el mayor del cariño, siempre portando una mano a esos niños que siempre necesitan una sonrisa, una ayuda, y yo creo que estamos para colaborar. Sí, no solamente los futbolistas, todos los deportistas siempre toman esa iniciativa. Yo creo que el fútbol nos da bastante y nosotros de alguna manera tratamos de compartir un poco de lo que podemos ganarnos, compartirlo con los niños, compartirlo con la gente necesitada. Yo creo que una vez más hoy lo estamos haciendo, el Carabobo hoy está cumpliendo con esa parte, y igual tenemos para el día del jueves otra iniciativa de ir a una casa hogar, y yo creo que lo vamos a hacer con el mayor de cariño y con el mayor de la tranquilidad de que ellos se puedan llevar algo de nosotros. Sí, siempre lo compartimos en la alegría, en el campo, en la sonrisa. Yo creo que el fútbol es un deporte que mucho compromiso, pero nunca podemos dar esa alegría, ese niñez que digamos por dentro, no lo podemos dar. Yo creo que lo estamos viviendo y hoy estamos bastante contentos de estar colaborando con la Fundación Dr. Yasso hoy en el Día de la Sonrisa. No, de verdad que esto siempre para nosotros es gratificante, ¿no? Más en el día de hoy, que es el Día Internacional de la Sonrisa. Uno conoce todas las actividades de Dr. Yasso, o sea, todo lo que le gusta hacer, y mira, para nosotros poder ser partícipe de esta actividad y compartir por ahí con los chicos, con la gente que está aquí en este centro comercial, y por ahí darle alegría, causarle sonrisa, siempre es gratificante y es muy bueno, ¿no? Es también mostrar un poco el lado humano del futbolista, que no es solo dentro de la cancha, no es solo entrenar y jugar, sino que también uno tiene ese lado sensible, esa sensibilidad de participar en actividades sociales. Y mira, creo que un día como hoy y muy cerca a la fecha decembrina que se caracteriza también por este tipo de actividades, es sumamente gratificante y saludable a nivel mental, ¿no? El tema anímico pasa por uno, ¿no? Pasa por cada uno de nosotros, ya es un tema personal. Obviamente todos nos ilusionamos con el título del torneo de apertura, con pelearlo hasta el final. Lastimosamente hemos conseguido 3 derrotas seguidas, que no era lo que esperábamos, y hemos bajado un poco en la tabla y nos hemos alejado de esos primeros lugares en cuanto a puntos. Y mira, el tema anímico está un poco afectado, estamos dolidos todos, estamos bastante
inconformes por eso, no era lo que queríamos, pero bueno, siempre a lo mejor esto nos ayuda a liberarnos, ¿no? A escaparnos un poco de ese factor anímico que por ahí nos ha podido mantener un poco bajo a nivel deportivo, a nivel profesional, pero esto siempre ayuda, ¿no? Ayudar a las demás personas siempre es gratificante y cuando uno actúa bien y tiene buenas acciones, de alguna forma se le retribuye en algún otro aspecto, ¿no? Y a lo mejor también eso viene acompañado de cosas buenas a nivel deportivo y a nivel profesional para todos nosotros, ¿no? Para el Carabobo Fútbol Club y para cada uno de nosotros como personas.